Muy buenos días y bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de La Hora del Whisky, mi rincón favorito dentro de Economía para Adultos. Hoy vamos a hablar no solo de emprendimiento, tampoco de dinero, sino de algo un poquito más incómodo, pero realmente necesario, como es la mentalidad. Cómo afrontamos las cosas cuando no todo va tan bien, que es el día a día de un ser humano. Y para ello cuento conmigo aquí con Carlos Martínez, que ha realizado una labor increíble haciendo ahora un libro, libro llamado Mentalidad Emprendedora, el cual tiene un fin solidario que, si me habéis visto por redes sociales, he dado bastante la tabarra con ello porque creo que merece muchísimo la pena. Y es que, uno de los autores o una de las personalidades que menciona es Rafa Nadal, que dice aquello de que el éxito realmente no es no caer, sino levantarse cada vez mejor. Y yo creo que esa es una de las cosas que todos tenemos que tener claro en nuestro día a día cuando tenemos que afrontar situaciones, ya sea en el trabajo, ya sea en la vida personal, en nuestras relaciones sociales, en todo, para que nos vaya mucho mejor. Por lo tanto, vamos a hablar de disciplina, vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de cómo las personas realmente tienen que esforzarse para llegar a cumplir los objetivos que tienen. No es un libro que busque el éxito de forma rápida, todo lo contrario. Y para ello, lo primero, Carlos, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, no me voy a tomar ningún whisky, ya hemos dicho, ahora es muy pronto, pero bueno, gracias por invitarme y sobre todo gracias, que se enterará la gente, pero gracias por ser una de las personas que ha apostado por el proyecto del libro. Y si hoy está aquí este proyecto y si todo lo que vamos a hacer con el libro, pues en parte es gracias a gente como tú, que lo apoyó y que confió en este proyecto. Oye, pues 1.000.000 de gracias nuevamente a ti también. Bueno, Carlos, por introducirlo un poquito más para quien no lo conozcáis, se autodefine como emprendedor de pueblo, es claro divulgador de emprendimiento, farmacéutico de profesión, pero emprendedor de corazón, y que realmente ha sacado este libro ahora con un fin solidario muy clave y muy bonito, que no puede ser otro que todos los beneficios van destinados a financiar terapias con perros, terapias asistidas con perros para jóvenes con problemas de salud mental, lo cual, como no, nos íbamos a meter en este caso desde la empresa o a nivel personal, ya únicamente en un proyecto así. Así que, si te parece, vamos a dividir un poquito la charla en 4 bloques, ¿vale?, para que la gente pueda seguir un poco todo mejor. El gran protagonista es el libro, desde luego, pero quiero que empecemos hablando un poquito de tu historia personal, quién es Carlos, luego después hablemos un poco de cómo nos conocimos, cómo ha llegado el momento de estar aquí hablando ahora sobre el libro, esos primeros pasos y esos problemas que tiene el libro y que realmente la gente, si no conocería. En tercer lugar, meternos un poquito en el libro sin hacer spoiler, pero sí que realmente la gente pueda ver que no solo tiene el beneficio solidario, sino que también para el lector, que yo he tenido la suerte de leerlo estas navidades, pues es claramente enriquecedor. Y por último, tratar un tema un poco más, vamos a decir, complicado, que sería confianza, empresa y humanidad dentro del mundo de los negocios. Así que vamos a empezar un poquito por la primera parte, Carlos, y cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria empresarial. Vale. Y tu trayectoria emprendedora. Bueno, yo soy de un pueblecito de Extremadura que se llama Cuacos de Yuste, un pueblo de 900 habitantes. Yo con 18 años me metí a estudiar farmacia, era el tercero de 3 hermanos, mi madre es farmacéutica, teníamos farmacia, mi padre era empresario, no tenía estudios. Entonces mi reflexión con 18 años fue, bueno, si algún día quiero ser empresario, mi padre no tiene estudios, yo creo que no tengo que estudiar administración y dirección de empresas para ser empresario, voy a hacer farmacia, voy a seguir, lo que un poco el camino que me han marcado. Entonces me metí a hacer farmacia, me vine a Madrid a estudiar farmacia. En tercero de farmacia se me empezó a hacer bastante pelota la carrera, no me gustaba, era mucho más difícil de lo que yo tenía pensado, de hecho muchas veces dudé si tenía la capacidad intelectual de sacármela. Y en tercero de carrera apareció por casualidad un curso de emprendimiento en la universidad. Me apunté como para despejar la cabeza, para apuntarme a algo que, no sé, hacer algo que me motivase, que me gustase. El tema de los negocios siempre me ha gustado. Y ahí tenía que pensar una idea de negocio. Y se me ocurrió crear unos mapas diseñados con tinta rascable para ir rascando el estilo rasca y gana los sitios que ibas visitando. Lo presenté a unos premios que había en la universidad y gané el premio a la mejor idea emprendedora de la Universidad Complutense. Claro, mi familia y mis amigos me decían, oye, no te calientes, acaba la carrera, esto ya si quieres lo harás el día que acabes la carrera, pero a mí me quedarán como mínimo 3-4 años para acabar farmacia. Entonces yo no quería hacerme la pregunta que hubiese pasado sí. Llegué al acuerdo con mis padres de
Si no me da para pagar el autónomo, me lo pagas tú, mamá. Si papá me deja 700 euros, entonces con 1000 euros que tendría yo ahorrado, imagino, de la comunión o de cosas como eso, más 700 euros que me prestó mi padre, mi madre me pagaba la cuota de autónomos y el 1 de agosto de 2015 me di de alta como autónomo. Ya han pasado 10 años, o sea, llevo 10 años como autónomo y estuve 8 años con el proyecto, compaginé el proyecto con la carrera, acabé la carrera, me fui a trabajar con mi madre 8 meses y a los 8 meses vi que no era para mí el estar toda la vida en la farmacia del pueblo y ahí en septiembre de 2018 dejé todo para dedicarme full time a mi sueño, que es emprender. ¿Y qué aprendizaje consideras que te ha costado más aceptar dentro del mundo empresarial? Yo creo que lo que más me ha costado aceptar creo que es que no le importamos a nadie. Al final los emprendedores somos herramientas que solucionan problemas. Parece así como un poco humo, ¿no? Pero es la realidad. Al final somos gente que solucionamos problemas y a la gente le das igual, no porque estés creando algo guay o porque tengas una historia diferente o porque no te van a prestar atención. O sea, no le importas a la gente. Entonces, es duro aceptar eso, de que no les importamos, que simplemente si les solucionamos un problema y somos capaces de solucionárselo bien y de comunicarlo de una manera que ellos lo entiendan, nos comprarán nuestro proyecto o nuestro producto o nuestro servicio. Y si no, pues no. Entonces, aceptar que no le importamos a nadie me ha costado unos años. También yo creo que ahí peca un poco el hecho de que todo el mundo parece que a día de hoy se considera emprendedor. Es como, no, vamos, yo por misma, por tener una empresa, no me considero emprendedora en el sentido de no he desarrollado una idea que ayude o que haga que haya mejorado la sociedad en X, sino que realmente te lanzas al mundo empresarial, intentas ganarte las habichuelas como puedes, hacer bien lo que se te da bien y lo que tú conoces e ir mejorando día a día, pero realmente no todo el mundo es emprendedor y ojo, tampoco todo el mundo tiene que ser. O sea, yo siempre en el libro lo digo, que no todo el mundo puede emprender, pero sí todo el mundo puede pensar como un emprendedor. Al final, por eso hablo de mentalidad emprendedora. Para mí es útil. O sea, un emprendedor es alguien que soluciona problemas, alguien que se busca la vida, alguien que cuando le llega un problema busca las herramientas, se busca la vida para intentar solucionar ese problema. Y para mí eso es útil. Trabajes de funcionario, trabajas en un hospital, o sea, mi mujer es farmacéutica, trabaja en un hospital y para mí tiene mentalidad emprendedora porque siempre quiere mejorar, siempre quiere crecer, siempre ve problemas e intenta solucionarlos. Entonces, obviamente no todo el mundo tiene esa mentalidad quizá o esa capacidad de tener un negocio con lo que todo supone tener un negocio, tener personas a tu cargo, esa incertidumbre, pero sí creo que todo el mundo puede pensar como un emprendedor y tener esa mentalidad y le es útil para su trabajo, para su vida, para montar un negocio. Y precisamente gracias a esa mentalidad, ¿ha habido algún momento, porque al final no dejas de ser un ser humano, en el que has pensado abandonar algún proyecto? Y si es así, pero no lo has hecho, ¿por qué has continuado? Bueno, el primer proyecto que estuve a punto de abandonar muchas veces fue la carrera de farmacia. Si no llega a ser por mi madre, no lo hubiese acabado. Porque constantemente la llamaba, mamá, yo esto es que no, y que lo veía muy lejos, ¿no? Acabarla. Entonces, el primer proyecto fue ese, ¿no? El segundo fue mi primer negocio, ¿no? Que fue Enjoyer, que fue de las mapas rascables. Sobre todo porque hubo... Claro, yo se lo hice con 21 años. Con 21 años normalmente bastante inmaduro. Yo me dejé guiar por un concepto de éxito que había visto quizás en un entorno y también lo que me habían vendido. Entonces, como que intenté hacer un camino emprendedor. Hay muchos caminos, muchos modelos de negocio. Yo intenté el modelo startup, levantar rondas, inversores y bueno, como que creo que seguí ese camino un poco por la inercia y no me pregunté si era el camino que yo quería seguir. Entonces, ahí también tuve choques entre mis valores y lo que estaba haciendo y hubo bastantes momentos que quise abandonar y llegó un punto que abandoné, o sea, al final decidí vender la empresa. Bueno, eso más que abandonar es hacer un exit, ¿no? Bueno, pero no fue el exit soñado, o sea, no fue el exit que yo me imaginaba con 20 años de que iba a hacer millonaria a toda mi familia, que iba a pegar el pelotazo, que ya te digo, como explico en el libro, o sea, que no estaba alineado ese concepto de éxito con lo que hoy creo que es el éxito, ¿no? Y
Y bueno, fue también un choque mental y un poco de problema de salud mental, por lo que decidí hablar con los socios y decir que me gustaría vender la empresa porque no me veía toda la vida haciendo eso, los mapas rascales. Me veo toda la vida emprendiendo, pero ahora entiendo de verdad lo que es un emprendedor, que es alguien que soluciona problemas en la sociedad, y yo quiero hacer proyectos que solucionen problemas, y cuanto más gordos mejor en la sociedad, porque bueno, es un legado que dejan, ¿no? Y entrando ahora un poquito más en la historia de cómo nos conocimos y también los primeros pasos del libro, en Economía para Adultos siempre hablamos de números, pero hay algo que siempre diré, no me cansaré de repetirlo, y es que detrás de cada proyecto lo más importante es la persona. Ya sea un proyecto, un negocio, una empresa, me da igual, yo no trabajo con proyectos, trabajo con personas. Y en este caso creo que la labor que has hecho pues claramente es bestial, y que al final detrás del libro quien está eres tú. Y quiero que nos cuentes un poco ahora ya a todos cómo recuerdas ese primer contacto que tuvimos por LinkedIn, si no recuerdo mal, y cómo lo viste en ese momento, esa primera conversación. O sea, yo creo que tú me agregaste a LinkedIn, yo te escribí hablándote de mi newsletter, y tú también me contestaste hablándome de tu proyecto de Economía para Adultos, y que veía sinergias que podemos hacer. Me dijiste... sinergia no dije, odio esa palabra. Dijiste, como dicen los modernos, sinergias. Eso es, eso siempre. Entonces, y ya yo recuerdo que hicimos quedamos para hacer una videollamada, nos conocimos un poco. No sé si llegué a venir presencialmente antes de lo del libro a las oficinas, y luego ya lo siguiente fue que te conté lo del libro y confiaste en mí, que estás un poco loca, ¿verdad? Eso es verdad, pero bueno, encantada de estarlo, y más con motivos como este, pero... Y claro, imagínate, o sea, yo me pongo en tus zapatos y digo, tengo una idea, tengo un proyecto que además es solidario, no tengo dossier, no tengo un PDF súper bonito elaborado ni nada, y hay gente local y empresas que confían en mí y deciden apoyarlo. ¿Qué sientes en ese momento? O sea, yo creo que, por un lado, o sea, dos cosas. Uno, que sin gente como vosotros, ¿no? Como vosotros que apoyáis proyectos en los inicios, muchos grandes proyectos que hoy vemos no existirían. O sea, sin esas primeras personas que apoyan inicios de negocios o de proyectos, luego no veríamos negocios o proyectos que han funcionado muy bien. Entonces, es muy importante esas personas que apoyan al inicio. Y lo segundo, en cuanto a confiar en mí, o sea, yo creo que lo más valioso que te puede dar una persona es su confianza. No sé, yo soy de pueblo, intento ser lo más transparente posible con mis errores y mis aciertos, como todos, pero yo intento ser lo más llano posible, de pueblo. Tú también eres de pueblo, entonces que transmita esa confianza a alguien, pues es orgullo, ¿no? Es decir, bueno, algo bien estaré haciendo, que haya gente que con 2 conversaciones ya confíe y ponga un dinero en este proyecto, ¿no? Entonces, orgullo, y por otro lado, agradecimiento, porque sin gente como vosotros que apoyáis proyectos en los inicios, muchas cosas que vemos no existirían. O sea, de hecho, igual que comparto muchas de las ideas que mencionas en el libro, de las personas que analizas, yo desde un inicio también siento que comparto ya no solo el libro como mío, como en su momento me dijiste, sino también a la hora de, digamos, presentarme o sentirme dentro de lo que es el mundo empresarial, me puedo sentir bastante cercana a ti, porque al final, como decías, yo también soy de un pueblecito. Es verdad que, bueno, creo que es un poquito más grande que el tuyo, porque has dicho 900 habitantes. Bueno, en mi caso son unos 7.000 más o menos, no tengo el censo actualizado. Eso para mí es una ciudad. Casi, pero es un pueblo pequeñito, en Cuenca, Las Pedroñeras, y la verdad que, jolín, todas estas cosas que cuando a lo mejor eres pequeño no lo conoces, no lo has visto, no has tenido la oportunidad, porque bueno, yo en mi caso, mis padres, ninguno de los dos era emprendedor, entonces no conocía realmente el mundo empresa. Dar con gente joven, dar con gente que hace este tipo de cosas, a mí me parece espectacular. Y bueno, y lo estamos pintando todo muy bonito, pero sí que es cierto que lo que me gustaría es que hablásemos acerca del problema que vivió el libro, que todavía me acuerdo de aquel mensaje que me enviaste, porque todo esto empieza en diciembre del 2023. 24.
Diciembre del 24. 24, más o menos noviembre, diciembre, sí. Vale, sí, diciembre, 24. claro que ya estamos en 2026. Sí. Cierto. Y estoy muy actualizada, como podéis ver. Empieza en diciembre del 24, empiezas tú ya con todo el trabajo, toda la investigación, etcétera, y de repente recuerdo ese mensaje, que no voy a decir la fecha porque seguro fallo, en el que me comentas que la editorial ha entrado en concurso de acreedores, Sí. que no van a devolver el dinero, que poco más que se lavan las manos y olvídate porque no me voy a encargar de nada, búscate la vida. Y qué narices pasó, ¿vale? Pues mira, el proyecto empezó a finales del 24. Yo estuve un año trabajando en una fundación que se llama Lo que de verdad importa, y como que de alguna manera, me sorprendió mucho que había gente con puestos buenísimos que podían estar ganando un dineral en grandes compañías y estaban en una fundación ganando muy poquito por ayudar a la gente, ¿no? Entonces yo tenía claro que el siguiente negocio que montase tenía que tener algo solidario, ¿no? Que ese negocio, si fuese bien, que parte del dinero que yo ganase se destinara a algo, ¿no? Entonces mi mujer es muy apasionada de los perros, tenemos un labrador, y ella me habló de las terapias asistidas con perros en hospital, para niños con cáncer y demás. Yo no las conocía, entonces empecé a investigar, di con una asociación que se llama Perros Azules, y ellos tienen un programa que todos los jueves por la tarde van a la unidad de psiquiatría del Gregorio Marañón, de adolescencia, que son jóvenes hasta creo de 16 años, que el que esté ingresado ahí pues, tiene problemas graves de salud mental. Entonces nos invitaron a Miriam y a mí a ir a una sesión, nosotros estuvimos allí sentados en un sillón, iban 2 técnicos con sus perros y un psicólogo, es 1 hora, hacen como una terapia, una dinámica, y joder, me impresionó mucho cómo entraban, en este caso eran todas chicas y casi todas tenían trastorno de la conducta alimentaria, y me impresionó mucho cómo entraban y cómo salían después de esa sesión. Entonces yo cuando salimos de ahí dije a Miriam, está ya con lo del libro, si sale el proyecto del libro quiero donar todos los royalties a estas terapias. Entonces firmé con la editorial finales de noviembre. Es una editorial que el formato, claro, para autores que no son conocidos, te permite escribir un libro, pero tienes que demostrar que puedes vender un mínimo de libros en 30 días, ¿vale? Que eran 5.000 euros. Yo conseguí vender, conseguí 7.400 euros y vender unos 160 y pico libros, ¿vale? Más el apoyo de 3 empresas. Si tú lo consigues, tienes 3 meses para escribir el libro. Empecé a escribir el libro. Cuando ya entregué el primer borrador, a las pocas semanas veo que el CEO y el director de operaciones de la editorial se van y lo ponen en LinkedIn. Entonces yo llamé a la empresa que había comprado la editorial, oye, ¿qué está pasando? Esto no me está cuadrando. Y me dijeron, te llamamos en unos días. Y me llamaron y ya me dijeron que habían entrado en preconcurso de acreedores y que no tenían recursos ni para producir el libro ni para devolver el dinero a la gente, y fue una liada, la verdad, fue una liada. Tampoco tenía los datos de los mecenas para ponerme en contacto con ellos, los derechos del libro tenía la editorial, entonces fue un lío grave, pero como pongo en el libro, la mentalidad emprendedora vino a salvarme. Y estuve planteando, no sabía muy bien qué hacer, pero buscando soluciones, dije, mira, la vida es muy larga, voy a buscarme la vida con mis recursos para sacar el proyecto este adelante y buscar la manera de que el libro sea una realidad, entregárselo a toda la gente que comprasteis el libro y publicar el libro, que lo autopublicado en Amazon, para que siga el proyecto solidario adelante. Y hoy es más que una realidad. O sea que, madre mía, yo creo que sin estas cosas las historias al final como que parecen mentira, ¿no? Sí. O que ya cuando, me acuerdo cuando me llamaste para entregármelos y dije, es que, jolín, ya existe. Sí. Y es que ha pasado por cosas para existir que mucha gente hubiese tirado la toalla, y que quizás Claro. si todos estos aprendizajes que sacamos de gente como los que mencionas en el libro no los llevamos a cabo o no los interiorizamos, realmente abandonamos a la primera de cambio. Y también recuerdo que ahí fue el día que viniste ya a entregármelo, que esto sí fue diciembre del 25, Sí. entonces, que te confesé un poco cuál era o cuál había sido la situación, porque, bueno, en ese momento cuando hablamos por LinkedIn y demás, yo es cierto que estaba pasando una situación difícil dentro de la empresa y a nivel particular, porque, Sí. bueno, pues obviamente vamos a decir,
el juego sucio y el engaño que había recibido por parte de la persona con la que yo inicié y con la que yo creé mi primera empresa, pues hizo que mis planes cambiasen un poquito. Entonces, digamos que no era la mejor situación y en ese momento mi empresa actual era la que estaba empezando y, bueno, pues digamos que contaba con unos recursos que, vamos a decir, se evaporaron en el camino. Y es cierto que en ese momento, cuando justo tomo esa decisión, simplemente es porque, lo he dicho antes, no me canso de repetirlo, sí se puede confiar en el ser humano, aquí hay una prueba de ello. También porque consideras que, oye, no vas a ser tan tonta todas las veces, ¿no? Eso voy a decirlo también. Y por otro lado, porque yo me acuerdo cuando lo fui a hacer, lo hablé con mi madre en ese momento, y dije, mira, no conozco al chaval de nada, no tengo ni idea, he leído acerca de estas terapias asistidas, me parece increíble, aquí en España no es algo que se conozca, es impresionante y si de verdad todos los beneficios van a ir ahí. Claro, todo esto en el contexto en el que te comento que estaba y que me habían hecho pasar y yo dije, Dios mío, ella simplemente me dijo, si tú lo sientes así, hazlo y adelante. Y digo, mira, si me arrepiento el día de mañana, no será por no haberlo intentado, como tú dices, y el que hubiese pasado. Y es verdad que todo esto no te lo quise contar hasta que me entregaste el libro en persona, porque yo dije, tú imagínate lo que ella tiene que estar pasando con el hecho de que ahora la editorial haya dado marcha atrás, la haya dejado, pues, perdón, con el al aire, luego ponemos un pitido y ya está, ¿vale? Y como para encima crearle yo más presión diciéndole, mira, es que el momento en el que yo hice esa inversión, pues no estaban las cosas bien y además también he de confesar que en ese momento, no te voy a engañar, que no hubo una ligera duda de decir, hostia, me he vuelto a engañar. Pero es verdad que fue un minuto y dije, nada. Y me acuerdo que te comenté, oye, lo que necesites de parte de abogados, lo que haga falta, o sea, pero estoy segura que lo vas a sacar. Y oye, a día de hoy, se ha conseguido. Prueba más que evidente, así que te devuelvo nuevamente el agradecimiento, porque claramente sí se puede confiar en el ser humano y siempre se podrá hacer por muchas malas personas que haya en el mundo, ¿no? O sea, todos cometemos errores, nadie somos perfectos, nadie somos la persona ejemplar perfecta que... Y es un error cuando intentas ir así porque luego te cae encima. Pues yo, es algo que me ha dado la vida, insisto, con mis errores y a veces habré hecho cosas malas, es entender que lo más valioso que te da la gente es su confianza. Entonces, joder, la vida es muy larga, si yo me podía permitir económicamente poner el dinero de mi bolsillo, pues lo voy a poner ahora, ya la vida de alguna manera me lo recompensará, no lo sé. Pero eso, mucha gente se había unido al proyecto, mucha gente se había unido por el fin solidario que había atrás. Y la gente me decía, oye, Carlos, no te preocupes, sabemos que no es un problema tuyo, no tienes por qué hacerlo del libro. Pero dije, no quiero que haya esa mínima sensación de que yo me he aprovechado de la gente, ¿no? Entonces, oye, para adelante, lo que cueste en tiempo y en dinero, reescribí el libro entero, tuve que contratar a una persona que me ayudase a acabarlo, maquetadores, diseñadores, no tenía ni idea de nada. Entonces, bueno, pues tardó un año en llegar, pero ya está aquí y ya está, pues es una historia más que contar. Desde luego, y sobre todo que lo que tú dices, la confianza, lo que más te duele no es el dinero. O sea, da igual de la cantidad que estemos hablando, en este caso, o en cualquier situación de problemas que hayas tenido. Lo que más te duele es la confianza que tú has depositado en alguien y que ves que la vende. Entonces, en ese caso, como decías antes, yo creo que los valores es lo principal y lo único que tenemos todos y que también nos diferencia a los seres humanos de cualquier otra, digamos, especie. Entonces, bueno, lo importante es que va a ayudar, espero, a muchísima gente, desde luego que sí, y bueno, vamos a hablar ya de él, ¿no? Que para eso es el protagonista. Yo, bueno, hablas de 10, iba a decir 10 personas, no sé si llamarlos 10 referentes también, como dices tú. En este caso, bueno, hablas de gente que la verdad todos podemos conocer muy bien y que realmente cuando les envidiamos, ¿no? De forma sana por lo que han conseguido, lo que están consiguiendo, decimos, pues es que qué bien que han llegado ahí, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para a lo mejor en mi sector, en lo que yo hago, llegar a ese punto? Y claro, cuando lees algunas de las ideas que planteas, porque son lo que ellos han trasladado, pues ya sea
sus libros a lo largo de su carrera profesional, Sí, te quedas pensando y dices, es que todo eso, en cierta manera, si lo aplicas en tu día a día, tanto a nivel personal como a nivel profesional, no te puede ir mal. total. O sea, lo tienes que hacer, vamos, tienes que hacerlo muy mal o ser muy torpe para que te vaya mal Total. teniendo en cuenta todas esas ideas. Entonces yo ahí, de los 10, hay 6 con los que sí que me identifiqué bastante, ya no solo porque me caigan especialmente bien, sino por realmente lo que demostraban, ¿no? Y lo que comentas en el libro. Antes de empezar a hablar de esos 6, lo que sí quiero preguntarte es cuál es el objetivo del libro, porque claro, aquí estamos hablando todo el rato del fin solidario que Sí. tiene, pero lógicamente para el lector también tiene un fin bastante claro. O sea, volvemos a mis inicios, ¿no? Que vengo de un pueblecito de 900 habitantes. Yo con 16 años tengo una mala racha, primero bachiller, mala racha. Entonces, llega a mi vida también buscando yo soluciones, los primeros libros de desarrollo personal y de emprendimiento. De hecho, uno de los primeros que leo es de Vivir sin jefe, de Sergio Fernández. Y era como mi manera de que yo veía que el futuro que me esperaba en el pueblo no quería tener esa vida. O sea, no quería tener la vida que veía a lo mejor en mi entorno o que veía de otra gente cercana. Entonces mi manera de acercarme a gente diferente, ¿no? O vidas diferentes era leyendo sus historias, leyendo sus libros. Entonces fue como una manera mía de salir, de decir, hostia, hay otra vida. Al menos hay otra forma de ganarse la vida y hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, claro, yo a esos referentes no los conozco. Y mi obsesión es rodearme de los mejores. Entonces mi manera de poder rodearme de ellos era, pues, escuchando sus podcasts, leyendo sus libros, y ir empapando mi cerebro de esa gente, ¿no? Claro, el problema que yo tenía es que llegó un momento que yo consumo mucho contenido y picoteaba mucho, ¿no? De mucha gente y al final como que sentía que no acababa de interiorizar todo lo que yo quería ni de aplicar, ¿no? Entonces, para mí el libro fue como un ejercicio que yo me lo hice internamente antes de que saliese la posibilidad de hacer el libro, de como un resumen. Oye, voy a elegir a 10 relacionados con aspectos importantes de la vida, emprendimiento, mentalidad, ventas, comunicación, salud y dinero, que es lo que yo más consumo. Voy a quedar solo con 10 y de esos 10 me voy a quedar solo con 10 ideas. Las 10 que yo considere más potentes y que más me han ayudado a mí a emprender, a mejorar en la vida, a todo, ¿no? Entonces fue como una especie de resumen al que volver una vez y otra vez y otra vez. Porque al final, para de verdad interiorizar esas ideas, tienes que meterlas en tu cerebro muchas veces, porque una vez se te olvidan, ¿no? En el caos que vivimos. Entonces es mi manera de tenerlo ahí sintetizado y cuando mi cabeza tenga mucho ruido, volver. Vale, es verdad, este era el camino. Y es como una manera de eso, de sintetizar en un mundo sobresaturado de información de qué es lo que de verdad importa. Y claro, yo lo he dicho ya, por activa y por pasiva, también en redes, en el blog, pero quiero que nos lo cuentes tú, todos los beneficios, dónde van todos los beneficios del libro y sobre todo ese cambio, ¿no? De al principio la asociación que comentabas de perros azules, ahora en general, ¿dónde van a ir puestos? O sea, todo va a ir a financiar intervenciones asistidas con perros. Ahora financiaremos en el hospital, por ejemplo, con perros. O sea, yo quiero colaborar con diferentes asociaciones y hacer diferentes proyectos. O sea, incluso estuve ya hablando con otras asociaciones que se pueden hacer proyectos personalizados como tipo juegos de rol con chavales con problemas y el perro elige cuál es el rol de la persona, porque el chaval, si lo elige un humano, como que a lo mejor, pues, por su situación como está, se entra a la defensiva, ¿no? A mí no me ha tocado tal. Entonces se puede hacer como una especie de juego, me estuvieron explicando, que el perro, pues como que va a coger la golosina o lo que sea, entonces define los roles de cada chaval y con eso se hace una serie de juegos que aprenden habilidades que le vienen bien para la vida, incluso pueden aprender a hablar en público, a gestionar el estrés, a vender, se pueden hacer diferentes dinámicas. O sea, yo lo que tengo claro que van a ser intervenciones asistidas con perros. Ojalá el libro lo reviente y podamos financiar muchas y muchos proyectos, pero siempre el tema de los perros, porque también mi mujer, les digo, los perros es su mayor pasión y ella no es más feliz que con su perro, con Enjoy, y quiero también como una manera de ese proyecto, ¿no? En pareja, de que sea siempre sobre esa temática. Qué bueno. Y
se me ha olvidado comentarlo antes, pero para todos los que os quedéis hasta el final del episodio de hoy, Carlos nos ha traído una sorpresa, así que, bueno, ahora en un ratillo os comentamos qué es, aunque bueno, seguramente ya os hacéis una pequeña idea. Vamos a hablar un poco de esos referentes, de los 6 que te comento que más me han impactado a mí o más identificada me siento, y el primero de ellos, siguiendo el orden de los capítulos, es Marcos Vázquez, cuando habla del memento mori y dice aquello de que no vale de nada esperar el momento perfecto para cualquier cosa en la vida, ya sea un proyecto, ya sea una inversión, ya sea una decisión. ¿Qué coste real crees que tiene a nivel personal y profesional vivir esperando el momento perfecto para hacer algo? O sea, yo creo que, a no ser que hayas vivido una experiencia muy cercana a la muerte, ¿no? Ninguno tenemos interiorizado de verdad que vamos a morir. Y es duro decirlo, difícil en el día a día tenerlo interiorizado, pero por ahora, no sé que algo cambie, todos nos iguala que es la muerte, ¿no? Y todos vamos a morir. Entonces, creo que le damos demasiadas vueltas a las cosas, tenemos demasiados miedos, también como que está como todo muy montado para que nos dé miedo, ¿no? Si ves las noticias parece que el mundo es horrible y que vas a salir a la calle y solo te van a pasar cosas malas. Y no sé, yo en la historia que cuento de mi amiga Mónica que falleció, caí, más luego al leer a Marcos hablar del principio de memento mori, que era de los estoicos, joder, dije, hostia, espera que esto se acaba, o sea, que no voy a estar aquí para toda la vida. Entonces, pues, cuando interiorizas eso, mejor, más o menos, ¿no? Pero al menos tenerlo presente, ¿sabes? De que, oye, que el día que te mueras, si te das cuenta, mi padre falleció el año pasado, en octubre, pues lo pasas muy mal, te acuerdas, pero luego la gente sigue con su vida. La gente no ha parado, el mundo no ha parado, porque mi padre haya fallecido, porque tú fallezcas. Entonces, tienes que hacer lo que sueñes, lo que te apetezca, intentar hacerlo lo mejor posible y no dejar el esperar el momento perfecto, porque es que no hay momento perfecto, ¿verdad? Nunca llega, realmente. No. Y sobre todo cuando tienes a gente, bueno, vamos a decir, yo siempre lo llamo como ángeles de la guarda, que te están cuidando, pues precisamente por ellos, es por los que todavía tienes que luchar más y llegar a hacer las cosas con más ganas y con más ahínco, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que se tratan en el libro la comenta Pedro Borbón y habla de anteponer la disciplina a la motivación, que es un poco esa idea de hoy no me apetece hacer esto, pero es que lo tengo que hacer. Entonces, ese momento de responsabilidad, me suena mucho a cuando la gente me dice eso de ¿pero por qué trabajas tanto? Y dices, 1, porque me gusta, y 2, porque sé que tengo que hacerlo. Entonces, ¿en qué momento entiendes tú que realmente la disciplina no es algo que sea una rigidez, sino que realmente es un beneficio para contigo mismo? O sea, yo soy muy impaciente y pienso, ¿no?, en el corto plazo y como está montado el mundo ahora, ¿no?, somos muy impacientes, dopamina rápida, todo sencillo, fácil. O sea, el cerebro está programado para ahorrar energía, entonces, claro, todo lo que parece que va a requerir un esfuerzo... Mucho, ¿eh? Sí, algunos están ahorrando de más, yo creo que nos están... En modo bajo consumo. Están en modo batería baja, sí. Entonces, el tema es que cuando tú constantemente te dejas llevar por esa esperando la motivación, ¿no? O sea, yo por ejemplo, lo que siempre digo es que a mí me ha servido muchísimo saber hacia dónde voy y saber que en el largo plazo está el beneficio gordo, ¿vale? Cuando tú no tienes claro hacia dónde quieres ir, o sea, eso que llaman tanto el propósito y demás, pero, no sé, tener como una serie de ideas claras y una serie de cosas que quieres conseguir y saber que eso va a llegar a largo plazo, que es imposible que llegue a corto, o sea, que es algo de largo plazo y que ese beneficio lo vas a obtener a largo plazo, es más fácil ser disciplina. Cuando no lo tienes claro, pues te dejas guiar por impulso, por el día a día, pero cuando tú tienes claro hacia dónde quieres ir, qué quieres conseguir, lo que tú has dicho, al final me gusta mi trabajo,
es un esfuerzo, hay días que no me apetece venir, igual que no hay días que no me apetece ir al gimnasio, pero sé que estoy yendo al gimnasio por un motivo, que no es simplemente estar físicamente bien, sino que me estoy cuidando para cuando sea mayor, como pongo en el libro, poder jugar con mis nietos, poder subir unas escaleras, o sea, tener claro el beneficio futuro, ¿no? Eso te da esa visión a largo plazo y para mí me sirve ser más disciplinado. Que eso se aplica también en todo lo que hablamos siempre en EPA de educación financiera. Claro. Intentar ver las cosas a largo plazo, las inversiones y sobre todo, depende del tipo de inversión, pero lógicamente la inversión más clara que puedes hacer es en ti mismo, ya sea en formación, ya sea en disciplina, ya sea en aprendizaje, en rodearte de las personas correctas para efectivamente ir mejorando y hacer una especie de interés compuesto donde tú vas mejorando tus habilidades, tus capacidades y sobre todo tu capacidad de respuesta, ¿no? Un poco como cuando le decía a Tony a Rafa Nadal aquello de es que las cosas fáciles hacen que... Lo fácil debilita. Exacto, todo sea mucho más débil. Sí, o sea, Tony, yo me hizo muchas entrevistas, ¿no? Y él decía que preparaba a Rafa desde muy joven para la dificultad porque sabía que la dificultad iba a venir. Entonces, le preparaba desde muy joven porque eso asume que la vida es difícil, que los problemas van a llegar, que nos vamos a enfrentar a situaciones antes o después complicadas y hay que prepararse para eso. Y salir de esa, que no me gusta tanto, pero esa zona de confort, ¿no? Eso te va haciendo, como digo yo, ir jugando a niveles como un juego, un videojuego, ¿no? Te da miedo el nivel 1. Lo haces, ya ves que no pasa nada, venga, nivel 2. Y así vas como aumentando esa capacidad de resistencia, es como va por niveles. Que no significa que las cosas no te duelan, no significa que no te cuesten, no significa que sientas lo que tú decías, que hay días que no puedes más o que con una situación no puedes más, pero que al final ahí está la verdadera mentalidad emprendedora, ¿no? Sí. Y otro de los que comentas en el libro es Isra Bravo, que dice aquello de no vender desde la necesidad, y me recuerda un poco al penúltimo capítulo que tuvimos con Pablo Mancilla, hablábamos de justo del tema de financiación de las startups, y cuando le pregunté acerca de cómo podía caerse una ronda de inversión, me dijo, notándose que necesitas el dinero. Claro. Entonces, ¿esto tú cómo lo has visto en el mundo en el que tú también te has movido con el tema de las startups? Pero es que en mundo negocio, en mundo vida, cuando la otra persona nota que la necesitas, tu valor baja muchísimo. Y al revés, cuando la otra persona siente que tú vas a estar bien, independientemente de si esa persona te dice sí o no, a lo que sea, te puede llevar a relaciones personales o a negocio, tu valor sube. La escasez, o sea, siempre cuando notamos que algo es escaso, que no vamos a poder disponer de ello, aumenta ese valor, ¿no? Y o sea, yo por la investigación que estuve haciendo, hace miles de años, ¿no? Al final el unirte al fuerte del grupo te salvaba la vida y ir con el débil te podía costar la vida, ¿no? Entonces nos atrae el rodearnos de personas fuertes que muestran que no nos necesitan, ¿no? De hecho, esa sensación, ¿no? De cuando menos necesitas, más vendes, ¿no? Y sí que es verdad que aquí hay mucha gente que dice, venga, vale, está muy bien la teoría, pero si yo no tengo dinero, ¿cómo demuestro esto, ¿no? Que no lo necesito? Claro que lo necesito. Todos lo necesitamos, entre comillas, o sea, a todos nos gusta vender y facturar más, pero a mí algo que dice Isra es, de verdad, cuando vayas a hacer esa propuesta, ¿no? Y hazte la pregunta de qué es lo peor que podría pasar si te dicen que no. Si de verdad puedes aguantarlo, pero siendo realista, o sea, coño, si te dice que no y te vas a ir debajo de un puente porque te diga que no, hostia, yo entiendo que te genere presión, pero si que te diga que no, tampoco es algo que te va a cambiar la vida, ni va a llevar a tu familia a la ruina, ni tal, lo puedes aguantar, ¿no? Sí, pues ya está, pues ya, entre comillas, no lo necesitas y vas con esa mentalidad de no lo necesito. Es que lo pintiparo todo el rato con las inversiones, porque claro, cuando alguien te pregunta ¿y qué hago para invertir o cuánto dinero invierto? Siempre digo lo mismo, el dinero que tú estás invirtiendo es dinero que no te tiene que quitar de comer. Claro. De nada me sirve que vaya a estar todos los días mirando si ha subido un 0,1%, Sí. si ha bajado un 2%, si me va a entrar una taquicardia porque haya bajado un 10%, no sé, me da igual. Sí. Por eso también hay activos que no son aptos para todos los ritmos cardíacos, desde Sí. luego. Pero creo que es un punto muy importante y luego también el siguiente que aparece es Fer Miralles,
bueno, campeón mundial de oratoria, yo creo que lo conocemos todos en España, cuando él cuenta aquello de la necesidad de tener pensamiento crítico, que yo creo que esto, sobre todo pensamiento crítico, porque si no, como él dice, ¿no? Otros pensarán por nosotros. Creo que esto en un mundo en el que la política y las cuestiones mediáticas hacen que todo sea tan frágil y tan manipulable, es más importante que nunca. Entonces, ¿cómo ves la capacidad de saber, comunicar? ¿Crees que es igual de importante o más que el hecho de saber gestionar los números en una empresa o llevar a cabo la financiación de una empresa? O sea, yo creo que la comunicación es de lo más importante, o sea, la habilidad más importante que puedes aprender junto con la venta, pero que bueno, que es parecido, comunicar, vender. O sea, al final, como dice Fer, ¿no? O sea, ¿qué es peor? ¿Una persona con un arma o una persona que convence, ¿no?, a miles a matar por él, ¿no? A través de la palabra, ¿no? Como dice que el arma más poderosa es la palabra, ¿no? Entonces, o sea, el tema de pensamiento crítico, yo en el pueblo siempre, cuando era más joven, con mis amigos teníamos, uno era de izquierda, otro teníamos de derecha, o pensábamos diferente, ¿no? Y había como mucha confrontación, ¿no? Y era o eres de mi grupo, o eres de mi bando, o no. Entonces han generado eso y como que de alguna manera, si ya ves que el otro es de otro bando, no le escuchas, ¿sabes? Y ya te lo llevas a la defensiva, porque no eres de los míos. Entonces, lo que tenemos que plantear es, tú tienes unas ideas, yo tengo otras ideas, vamos a debatir y vamos con esas ideas que tú tienes y las mías, vamos a resolver el problema. Habrá un problema que resolver, por ejemplo, pensiones, por ejemplo, lo que sea. Tú piensas resolver de una manera, yo de otra. Habrá manera de ponerse en consenso. Pero si tú ya vas a la polarización, a ponerte en defensivo, es muy complicado y es muy manipulable, porque te vas a creer todo lo que te diga el teórico bando tuyo. Entonces yo siempre recomiendo escuchar a ambos lados y sacar tus propias conclusiones. Y con eso ya tú generarte tus propias ideas. O sea, yo obviamente escucho más de un lado que de otro, ¿no? Porque también los algoritmos te salen más del lado que tú te gusta, pero sí que en los últimos años he escuchado mucho del otro. Y yo ya he llegado a una conclusión de cuáles son mis ideas, ¿no? Y eso me llevó unos años. Y ya no soy tan manipulable porque ya he hecho esa investigación y he escuchado todas las versiones del mundo, ¿no? Digamos, todos los puntos de vista y he sacado mis conclusiones y entonces yo ya, cuando veo algo que no me cuadra, es más difícil que me manipules. Y que se trata de argumentar, de escuchar y sobre todo que yo creo que nos iría, vamos, yo creo, no estoy segura que nos iría muchísimo mejor si todos hiciésemos esa labor de no solamente escucho a los míos, si es que hay una definición de míos, sí, o con los que más identificada me siento, sino que escucho a ambas partes. Luego puedo quedarme con una conclusión o con otra, sí, pero que sobre todo sea una conclusión que esté fundamentada. claro. O sea, de nada me vale pues tomarnos la política como yo creo a día de hoy, como si fuesen equipos de fútbol, donde hemos llegado a un punto de polarización increíble, que solamente beneficia a los políticos de un lado y de otro, me da igual, y que al final lo único que hace es que la población cada vez esté más dispersa, sea más manipulable, por supuesto, y que nos perdamos las cosas importantes y nos distraigamos. Luego hay un tema importante, o sea, el conocimiento es poder. Y el estar formado, el formarse con conocimiento de calidad, te hace menos manipulable. Por eso intentan que no sepamos de educación financiera, que no sepamos ciertos conceptos. O sea, habría que ver cuánta gente en España, ahora porque está como un poquito más de moda, pero hasta hace no mucho no sabía lo que era la inflación. Y diré que me apostaría que mucha gente no sabe lo que es el interés compuesto. Entonces, hay conceptos básicos que la mayoría desconoce, no interesa, y eso le hace más manipulable. O sea, para mí la educación es la mejor herramienta para cambiar un país. Lo tengo clarísimo y ese conocimiento es el que te hace libre. Totalmente, porque ahora que hablabas de educación financiera, en economía, bueno, en economía conductual concretamente, hay una cosa que se dibuja muy bien cuando nos imaginamos una pendiente, que son las pendientes resbaladizas, y básicamente lo que dice es que cuando los políticos, del signo que sea, nos están poniendo normas o leyes y nosotros nos las estamos tragando, aunque a lo mejor cierto sector de la población con cierta reticencia o que hay algún clamor popular que dice que eso no le gusta, pero en el fondo pues no te queda otra y lo vas aceptando. Sí.
cada vez que esa pendiente yo voy aceptando algo más que me van imponiendo, algo más, cada vez eso se vuelve mucho más sencillo para el político de turno y para el siguiente que venga, Sí. para seguir, no voy a decir manipulando, pero para seguir condicionando las cosas que nosotros, como sociedad, como individuos, podemos y queremos hacer. Sí. Y precisamente el conocimiento ahí creo que es el único arma que podemos tener para luchar contra ello y sobre todo tratar con cosas así, cosas como el libro, como bueno, con este podcast, intentar transmitir a la gente y que luego ya, pues, obviamente cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero que por lo menos, es lo que decíamos antes, no todo el mundo tiene que emprender, no todo el mundo tiene que ser autónomo, no todo el mundo tiene que querer lo mismo ni tener las mismas inquietudes, pero sí todos tienen que querer tener una vida plena y sobre todo no estar deseando que llegue el fin de semana para un poco desaparecer. O sea, yo creo que están cambiando las cosas. Confío que están cambiando gracias a las redes sociales. Creo que han perdido el poder de controlar los medios de la comunicación. Y que el otro día el Chocas, delante de 3-4 millones de personas, dijese algo que mucha gente piensa y que tiene miedo a decir, como el tema de impuestos, temas de emprendimiento, temas de irte a Andorra o no. Que alguien lo diga así delante de 3-4 millones de personas es de admirar, porque no todo el mundo se atreve, porque se va a llevar hostias seguramente, pero tengo esperanza de que van a cambiar cosas porque hay gente que le está echando un par de narices y con muchos ojos, que tiene muchos seguidores y que creo que eso va a hacer cambiar las cosas, la verdad. Ojalá, y bueno, voy a subrayar esa actitud positiva porque yo de vez en cuando intento tenerla también, aunque hay ratos que me cuesta un poco más, lo confieso. Pero donde sí tengo actitud positiva es cuando veo luego ejemplos como Ilia Topuria, que es otro de los que nombras en el libro, y que hay una frase que me encanta que dice que el campeón no nace, sino que se hace. ¿Cómo ves tú a día de hoy la cultura del esfuerzo entre los jóvenes? No temazo. O sea, yo creo que nos han sobreprotegido. Yo siento que mis padres me han sobreprotegido. Y influye mucho de dónde vengas, ¿no? De qué entorno vengas. Pero sí que creo que no estamos preparados. O sea, creo que no hemos afrontado problemas reales, graves todavía. Creo. Entonces, seguramente haya jóvenes que sí que tengan esa cultura del esfuerzo porque lo han visto en casa. O sea, a mí sí que me han inculcado cultura del esfuerzo y de currarte las cosas. Pero hay muchas familias que no. Entonces, también ya digo que aunque se están viviendo cosas complicadas, ¿no? Y hay grandes problemas que estamos sufriendo los jóvenes, y más que vendrán a nivel de pensiones, el problema que tenemos de la vivienda, pero aún así tenemos nuestra fiesta, tenemos nuestras cervecitas, tenemos nuestra tal, y creo que todavía no hemos vivido nada grave, ¿sabes? Que nos haga resistir, ¿no? Hay un dicho que también lo digo en el libro, que no sé si me equivocaré, pero es momentos sencillos hacen personas débiles, o sea, momentos difíciles crean personas fuertes, las personas fuertes crean momentos sencillos, ¿no? Esos momentos sencillos crean personas débiles y esas personas débiles crean momentos complicados. Entonces creo que estamos así y creo que ahora hay ciertas personas débiles que nos están generando momentos complicados por no afrontar problemas graves que hay en la sociedad y estar mirando de 4 en 4 años. Y bueno, antes hablábamos un poquito también de él, del señor Rafael Nadal, es otro de los que tratas en el libro y habla de aquello como es una eminencia, ¿no? En sentido sacrificio, esfuerzo y valentía. Y en ese caso, cuando habla, tengo aquí una frase y sobre todo dice lo de los valores. Es decir, no cambiar nunca tus valores ni por nada ni por nadie. Yo creo que eso es un mantra que deberíamos llevar todos tatuado o al menos interno en el corazón y que básicamente es el hecho de robar, engañar, manipular, todas esas cosas, lo que tú decías. En algún momento eso te pasa factura a nivel personal o a nivel profesional. Y por supuesto lo que tú hagas será el legado más importante que puedas dejar y donde en ese caso puedas demostrar verdaderamente quién eres. Entonces, ¿cuál es el valor que tú consideras que te define por naturaleza? O sea,
yo entendí el poder de los valores gracias a la fundación, que de hecho difunde valores a jóvenes, y al final entendí que los valores son esa brújula, ¿no? Que cuando la vida te pone en dos caminos, saber hacia qué dirección ir, ¿no? Qué camino coger, el A o el B. Entonces, en base a tus valores, pues vas eligiendo, pues, llega a este punto, aquí tengo que decidir o voy por aquí o voy por aquí. ¿Qué valores tengo? Pues voy por aquí o voy por allá, ¿no? Entonces, a mí, en la pandemia empecé a ir al psicólogo, lo estaba pasando bastante mal, y uno de los ejercicios que hice fue coger una lista, me mandó al psicólogo una lista de valores, ¿no? Y tenía que seleccionar 10 valores y después de esos 10 valores quedarme con 4. Y el primero que me salió fue libertad. Entonces, para mí, el valor fundamental y por el que lucho cada día y por el que hago todo lo que hago es la libertad. Y libertad traducida a, o sea, yo quiero ganar dinero, yo quiero hacer cosas que me generen esa libertad, pero sobre todo para uno, que ni yo, ni nadie de mi familia, ni nadie de mi entorno tenga que aceptar órdenes de gente mediocre, de malas personas, que te obliguen a hacer algo que no quieres hacer por necesidad económica. O sea, ahora mismo a mí eso es lo que más me mueve y todo lo que hago es para intentar evitar que en un futuro mis hijos, mi mujer, mi familia, mi gente cercana se vea obligada a hacer cosas que no quiere hacer y que una mala persona le está dando esas órdenes y que lo tenga que hacer porque tiene que pagar facturas. Entonces, a mí eso es lo que más me mueve y eso es lo que también quiero ayudar a la gente a que entienda que el dinero te da esa libertad, te da esa fuerza, ¿sabes? El no tener que aceptar cosas que no quieres de malas personas por necesidad económica. A mí eso es lo que me mueve de ganar dinero y no los lujos o esas... Claro, no, me mueve ser libre y no tener que aceptar nunca que una mala persona me diga, Carlos, tienes que hacer esto y yo tengo que agachar la cabeza, no ser fiel a mis valores porque necesito darle de comer a mis hijos. Claro. Interesante. Vamos ahora, si te parece, ya a la última parte un poco de la charla, y vamos a hablar acerca de confianza, humanidad, empresa, en un mundo donde los empresarios y las empresas en particular cada vez se ven con peores ojos. Quiero pues comentar un poco acerca de esta experiencia, y no lo digo por colgarme yo ninguna medallita por el hecho de que en mi caso hayamos decidido apoyar un libro con carácter solidario, ni muchísimo menos, sino refiriéndonos a gente normal, como tú y como yo, Sí. una pequeña empresaria, un pequeño autónomo, Sí. que conectan y que deciden llevar a cabo fines o, digamos, proyectos con un cariz social, solidario y realmente con impacto en la sociedad. ¿Qué crees que es el motivo principal por el que se critica tantísimo a los empresarios y se ven con tan malos ojos a día de hoy? O sea, si nos fijamos cómo han no me sale la palabra caricaturizado, no es así. Pero bueno, cómo reflejan en películas, en series, en libros, en cómics, al empresario siempre, fíjate siempre que le pintan como una persona gorda, con cuernos, que fuma puros, que trata mal a sus trabajadores. Entonces eso lo han ido metiendo en la cultura, para que la gente crea que el empresario es esa persona que explota, que trata mal a sus trabajadores. O sea, hay empresarios malos y hay trabajadores malos. No, o sea, no es ni uno ni otro perfecto. Ahora te digo, yo llevo 10 años emprendiendo. He conocido muchísimos emprendedores. Las personas más solidarias, más buenas, que siempre han mirado por sus trabajadores por delante de su bien principal, que siempre están buscando cómo solucionar problemas, que siempre están buscando cómo colaborar para que también echarte una mano y que tú puedas crecer en tu proyecto. O sea, las mejores personas, ya te digo, que he encontrado y que están aportando cosas a la gente y ayudando a la gente, eran emprendedores. Entonces a mí lo he vivido y nadie me va a poder venir a decir que es que los empresarios son malos, que los empresarios se aprovechan de la gente, que los empresarios explotan a la gente. Pues habrá alguno que lo haga, seguramente. Pero la gran mayoría, y también, digamos, la nueva generación, yo creo, de empresarios que estamos naciendo, en general tienen buenos valores y en general quieren ayudar y hacer, no sé, mejorar la vida de la gente, por encima del dinero y por encima de todo. Entonces, no entiendo por qué, imagino que será algún interés, ¿no? Al final es más difícil gobernar a un rebaño de gatos que de ovejas. Entonces al final un emprendedor es ese gato, ¿no? Que va un poco por libre, ¿qué tal?
y es más difícil tener controlado a alguien que tiene ese pensamiento crítico, porque los emprendedores somos gente que si algo no está funcionando nos vamos a preguntar por qué. No lo vamos a dejar ahí que siga, porque somos solucionadores de problemas, lo llevamos en la sangre. Entonces, no interesa que haya mucha gente preguntándose, aquí algo está fallando, aquí algo se podría hacer mejor, ¿no? Entonces yo creo que imagino que no interesará a nivel global de que haya mucha gente que piense así, que me parece absurdo, o sea, porque no hay nada mejor para un país que haya muchos emprendedores solucionando problemas, generando riqueza. Me parece perverso si hay alguien que de verdad piensa lo contrario, no lo entiendo, pero bueno, sus motivos tendrán. Entonces eso, o sea, yo creo que se tiene esa visión porque la han intentado meter en la cultura de alguna manera, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que intentar, con nuestros errores y nuestros aciertos, demostrar que no somos así, que el que piensa así, que bueno, pues intentar que vea que es mentira eso que le están contando y que, aunque no quieras emprender, entiendas la importancia que tienen los emprendedores, porque ¿qué va primero, el huevo o la gallina? O sea, claro, el trabajador dice, tú sin mí no podrías llevar la empresa adelante, ¿ya? Pero es que sin empresa no habría puesto de trabajo. Entonces, ¿qué va primero? Entonces, bueno, que un poco la gente entienda de verdad la verdad, o sea, que no sean manipulables. ¿Y crees que realmente se puede hacer empresa sin dejar la humanidad fuera del balance? No, porque es que somos seres sociales, por mucha tecnología que haya, por mucha IA. De hecho, los negocios van a que, o sea, ya no va a haber empresas, o sea, va a haber personas que crean productos y servicios. Es decir, tú vas a confiar en Elvira y yo confío en Elvira. Entonces, si Elvira mañana saca un libro, voy a comprar el libro de Elvira versus X persona que no la conozco y no confío, ¿no? O sea, al final, eso de las marcas personales que tanto se habla ahora, ¿no? Y que se puede haber llevado a unos extremos que tal, pero básicamente es escalar la confianza. O sea, tú antes ibas al carnicero del barrio porque confiabas, porque tal, pues es como escalar la confianza del carnicero del barrio a mucha gente, ¿no? Gracias a internet. Entonces, vamos hacia un modelo que también se han generado muchas estafas por internet, se han generado mucho tal. Entonces, oye, yo voy a confiar en Elvira y si Elvira me dice que esto, pues yo confío en Elvira y compro esto, ¿no? Versus otra persona que no conozco. Entonces, las empresas van a ser más personales que nunca. Y es que es lo que hace falta, yo creo. Porque es lo que decíamos al inicio. Tú no compras un proyecto o no trabajas con una empresa, tú trabajas con las personas que están dentro de esa empresa. Que por cierto, lo del carnicero, yo imagino que en tu pueblo también. En el mío es igual. O sea, sigues yendo siempre al de confianza, un poco haciendo alusión a esto que decías, o a la pescadería o a la floristería, pero también por cómo te tratan. Y yo creo que eso que tenemos en los pueblos, que a veces escasea tanto en las ciudades, también es algo muy necesario precisamente porque de las relaciones humanas salen luego los mejores negocios, proyectos y todo lo que quieras. Sí. Yo te digo, somos personas y los negocios están gestionados por personas y la gente que compra esos productos o servicios son personas. Entonces la tecnología te va a ayudar a hacer cosas de una manera más productiva, pero al final tú tienes que generar confianza en la gente para que te acabe comprando. Y eso lo hace el sentirse identificado con la historia de Elvira. Oye, joder, Elvira empezó en un pueblo, mira, y la pasó esto, y tiene estas ideas. También es bueno no ser neutro. Hay que dar tus opiniones, aunque sean poco correctas. La gente quiere, bueno, no sentir que está en una tribu que piensa parecido a ellos, ¿no? Entonces, la gente que es neutra... Claro, siempre y cuando no faltes el respeto. Claro. Tú, oye, yo tengo estas ideas, como yo hablaba el otro día con un amigo, oye, yo tengo estas ideas, yo no te voy a obligar que tú pienses como yo. Son mis ideas. Tú saca tus propias conclusiones con la información que tú leas o busques o las experiencias que te pasen en la vida. Yo no te voy a obligar, pero cuando obligas a alguien entra en modo defensivo y ahí sí que le tienes perdido. Pero oye, yo pienso así y creo que esto es lo más correcto posible, entonces tú ya decides lo que hacer o no hacer. Es tu vida. Eres libre, deberías ser libre y poder decidir con libertad de lo que haces. Y oye, alguien que nos esté viendo y demás y escuchando y que quiera empezar a emprender, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a ese emprendedor que quiere empezar de alguna forma, pero que le da miedo y no se termina de lanzar? Creo que si no la lías muy gorda, es decir, que te metas en una deuda muy gorda, una inversión muy grande, no hay tanto riesgo.
porque siempre puedes volver a aquello que te hacía infeliz. O sea, siempre puedes volver a aquel trabajo que no te gustaba. Y como digo yo, vas a volver con mejores habilidades. O sea, vas a ser un profesional más valorado. Si tú te has pegado 1 año y medio, 2 emprendiendo, probando cosas, te habrá tocado leerte 28 libros para aprender ciertas cosas, conocer a cierta gente, vas a haber adquirido unas habilidades que si, oye, te ha salido mal y tienes que volver a buscar trabajo por cuenta ajena mientras te recuperas, vas a ser un profesional con mejores habilidades y vas a ser un profesional, para mí, más valioso. Yo prefiero tener en mi empresa, contratar a gente que haya emprendido que a gente que no. Porque sé que va a tener una serie de habilidades, una forma de buscarse la vida, una mentalidad que me parecen muy útiles. Más útiles que simplemente, oye, haz esto, ¿sabes? O sea, ejecuta tareas, no. O sea, piensa por ti mismo y búscate la vida, como dice José Díaz. Y para ir terminando, de los 10 referentes que tratas en el libro, ¿cuál es el que más te ha enseñado a ti? O sea, al final me quedé con 10 porque digamos que los 10 eran importantes y cada uno me ha aportado algo. Pero bueno, me voy a mojar, me voy a mojar y yo creo que el que más me ha impactado fue Marcos Vázquez con su libro Invicto de estoicismo, de cómo estoicismo llevado aquí, porque me hizo entender que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. O sea, que nuestra vida depende en gran medida de nuestra mentalidad. Que puedes tener mucha teoría, saber muchas herramientas, mucha IA, mucha historia, pero como a nivel mental estés mal, como tengas una mala mentalidad, estás jodido. Entonces, que yo lo he sufrido y lo sigo sufriendo y al final tengo una lucha interna con mi cabeza todos los días, pero me he dado cuenta que si tengo una buena mentalidad, es mucho más sencillo que me vaya bien en la vida. Entonces, gracias a Marco, como que interioricé mucho eso, su libro me lo intento leer todos los años y creo que me quedaría con Marco por eso. ¿Y hoy habrá segunda parte del libro? O sea, después de lo que ha pasado, como que ahora quiero disfrutar un poco, ¿no? Pero, o sea, no sé si me veo cogiendo otros 10. Igual dentro de 10 años hay 10 nuevos, ¿no? Que en mi vida han impactado. Pero yo creo que puede ser chulo si consigo el reto. Yo tengo este año el reto de que los 10 firmen su capítulo. Si consigo ese reto y de alguna manera genero una cierta o relación o contacto con ellos, podría estar guay que el libro reescribirle un poco con aportaciones suyas, ¿sabes? Que a lo mejor ellos o puedan hacer un vídeo extra para cada capítulo, o puedan hacer una especie de prólogo a su capítulo, o puedan, oye Carlos, esta idea, podrías añadir esto que aprendí aquí, ¿sabes? Como de alguna manera mejorar un poco el contenido del libro con sus aportaciones ya personales, digamos. O sea, al final todo lo que yo he puesto es cosas que yo he leído sobre ellos, de sus libros, de podcast, de entrevistas, pues, bueno, que ellos me digan, oye Carlos, esto podría poner esto, otro, que creo que ayudará a la gente. Como te he dicho, lo que por esta parte se pueda para colaborar en eso cuenta con ello. Así que vamos a pasar ahora ya a la última parte y la última pregunta, que ya llevamos un ratito. Te voy a hacer la pregunta de la audiencia y ahora sí es cuando nos comprometimos a la sorpresa que tenía Carlos para los suscriptores de Economía para Adultos, y es un ejemplar de su libro firmado en exclusiva para el suscriptor que nos conteste, ya sea por correo electrónico en el correo que aparecerá aquí en pantalla, o que nos conteste por redes sociales o por cualquier otro medio que quiera, pero que sea el primero y que realmente nos razone la respuesta a la pregunta que te quiero hacer sobre qué hábito, disciplina o decisión te ha cambiado más la vida a nivel profesional. Entender que no le importamos a nadie. De verdad, o sea, entender que tienes tu vida, que la gente tiene su vida, que eso te ayuda a desdramatizar muchas situaciones y eso, entender eso, que no le importamos a nadie y que no le debemos dar tanta importancia a las opiniones de la gente y sobre todo de la gente que no te conoce, porque nos condiciona mucho el que dirán. Mucha gente no monta negocio, mucha gente no hace ciertas cosas porque tiene miedo al que dirán, incluso su entorno más cercano, o gente que no conocen de absolutamente nada, le da miedo a exponerse, le da miedo a teóricamente fracasar, y cuando interiorizas eso es que eres imparable. Si te la empieza a pelar un poco lo que dicen los demás,
y dices, oye, esta es mi vida, yo tengo mis objetivos, mis sueños y voy para adelante, te conviertes en imparable, porque es de los mayores frenos. Pues espero vuestros comentarios y opiniones, que pueden coincidir o no con la de Carlos. Así que, bueno, y llegamos hasta aquí. Que lo primero, Carlos, agradecerte enormemente este rato que nos has compartido, por haberte tomado el whisky Blanco. no whisky conmigo hoy, y sobre todo porque cerramos un capítulo en el que, bueno, creo que hemos hablado de emprendimiento, de mentalidad emprendedora, de ambición, de esfuerzo, de ganas, de resultados y sobre todo de trabajar lo más importante, que es al final uno mismo, cómo afrontamos las situaciones, cómo realmente tenemos armas con las que somos imparables, como decía antes Carlos, y con las que podemos llegar muy pero que muy lejos. Así que 1.000.000 de gracias, Carlos, nuevamente por estar aquí. Gracias a ti. Y a vosotros, gracias una vez más por acompañarnos en el último episodio de La Hora del Whisky. La verdad que creo que nos llevamos muchísimos aprendizajes de aquí. No quiero cerrar sin esa frase que he repetido y me diréis cansina, pero me da igual, es verdad, y es que sí se puede confiar en el ser humano. Y aquí tenemos un ejemplo. Así que nos vemos en el próximo capítulo de La Hora del Whisky. Hasta entonces, invertid con cabeza, con criterio, sobre todo cuestionaos todo lo que sucede a vuestro alrededor. El que no esté suscrito al canal ya sabe que tiene que hacerlo, y también a la newsletter de Economía para Adultos, que ahí es donde contamos pues todas las cosas que hay detrás de cámaras y el resto de contenidos. 1.000.000 de gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chin, chin. Ah. Con agua. Escucha, y no te vayas sin firmar, por favor. No sabemos el nombre del suscriptor que se lo llevará. Pues, si algún día la vida me pone delante de esa persona, le pondré su nombre. Seguro que sí. Qué bonita la vez. ¿Sabes? Tenía un Mira, compañero no sé si de... se ve. Nunca te arrepentirás de ser valiente.